Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido de nuevo. Hoy quiero hablarte de un tema que me han pedido muchísimo y que sinceramente llevo tiempo queriendo abordar con calma, porque es algo que a mí me ha marcado bastante en distintas etapas de mi vida: el miedo al fracaso. Y creo que antes de entrar de lleno, vale la pena aclarar algo, y es que el miedo al fracaso casi nunca se siente como miedo en el momento en que está actuando sobre nosotros. No es como el miedo a una araña o a la oscuridad, que es inmediato, que lo sientes en el cuerpo de golpe. El miedo al fracaso es más silencioso, más traicionero, porque se disfraza de otras cosas. Se disfraza de ahorita no tengo tiempo. Se disfraza de mejor lo preparo un poco más antes de lanzarlo. Se disfraza de procrastinación, de excusas, de no era el momento. Y honestamente creo que todos, en algún punto de nuestra vida, hemos dejado de hacer algo, no porque no quisiéramos, sino porque en el fondo nos daba pánico que saliera mal. Y lo curioso de esto es que muchas veces nos frena más el miedo a intentar que el fracaso en sí mismo. O sea, le tenemos más miedo a la posibilidad de fallar que a fallar de verdad. Y eso es curioso porque técnicamente el fracaso ni siquiera ha pasado. Es solo un fantasma. Es solo una idea que construimos en nuestra cabeza y que sin darnos cuenta se vuelve tan real como si ya hubiera sucedido, tan real que nos paraliza exactamente igual que si el fracaso ya hubiera ocurrido de verdad. Yo recuerdo que cuando estaba por sacar mis primeros videos a este canal, tenía muchísimo miedo, un miedo que casi me paraliza, un miedo que me hizo posponer la idea meses, literal meses, teniendo ya todo lo necesario para empezar: cámara, ideas, guiones, ganas. Pero algo en mí decía: espera un poco más, prepárate más, capacítate más, mejora un poco más el guión. Y la verdad es que esas excusas, aunque suenan responsables, aunque suenan como que estás siendo cuidadoso, muchas veces son solo la manera bonita en la que el miedo al fracaso se disfraza, para que tú ni siquiera te des cuenta de que estás huyendo. Y creo que una de las cosas más curiosas de este miedo es que casi nunca se trata en realidad del fracaso mismo, sino de lo que crees que va a significar ese fracaso sobre ti como persona. Es decir, no le tienes miedo a que el proyecto no funcione, le tienes miedo a lo que eso diga de ti, a sentir que no eres suficiente, a que la gente te vea distinto, a decepcionar a alguien, a decepcionarte a ti mismo. Y ahí es donde entra algo que quiero que grabes bien en tu cabeza. Fracasar en algo no te convierte en un fracaso como persona. Eso es algo que me costó muchísimo entender, porque durante años, cada vez que algo me salía mal, sentía que era un reflejo directo de mi valor, como si cada error fuera una prueba más de que no era lo suficientemente bueno, de que no daba el ancho, de que estaba destinado a quedarme estancado. Y eso honestamente es mentira. El fracaso es solo información, es solo un dato más de que ese camino específico no funcionó, no de que tú no funcionas, y esa diferencia, aunque suene pequeña dicha así en voz alta, cambia por completo la manera en la que te relacionas contigo mismo cada vez que algo no sale como esperabas. Otra cosa que quiero comentarte del miedo al fracaso es que casi siempre viene acompañado de un problema de comparación. Nos comparamos con la versión más exitosa de otras personas, vemos el resultado final de alguien más, vemos el video con más vistas, la empresa que ya está consolidada, la persona que ya llegó a donde quería llegar, y automáticamente sentimos que nosotros estamos muy lejos, que nuestro intento, en comparación, es ridículo, es pequeño. No vale la pena ni siquiera comenzarlo, pero lo que no vemos es todo el proceso detrás, todos los intentos fallidos, todos los fracasos que esa persona tuvo que atravesar para llegar ahí. Nadie sube a redes sus primeros intentos torpes, nadie te enseña los 1000 borradores antes del resultado final, y eso nos hace pensar que el camino del éxito es una línea recta, cuando en realidad es un desastre lleno de tropiezos, de vueltas, de caídas. Y eso está bien, eso es parte del proceso, aunque casi nunca nos lo enseñan así, casi nunca nos preparan para aceptar que el camino no es limpio ni ordenado, sino más bien torpe, incierto, lleno de intentos que no funcionan antes de encontrar el que sí. Y creo que ahí está una de las trampas más grandes del miedo al fracaso. Nos hace creer que si algo no sale bien a la primera, entonces no éramos lo suficientemente buenos, cuando en realidad casi nadie logra algo importante a la primera. Y eso, lejos de ser motivo de vergüenza, es simplemente la manera normal en la que funcionan las cosas. Y aquí quiero contarte una anécdota que tiene mucho que ver con todo esto. Hace un par de años, antes de empezar formalmente este canal,
Yo tenía un proyecto distinto, algo que también quería lanzar, una idea que llevaba meses dándole vueltas, perfeccionando, ajustando, cambiando de nombre, cambiando de formato, cambiando absolutamente todo lo que se pudiera cambiar. Y lo curioso es que nunca lo lancé, nunca vio la luz, y no fue porque no estuviera listo. Honestamente creo que en algún punto sí lo estuvo, sino porque cada vez que me acercaba al momento de publicarlo, algo dentro de mí encontraba una excusa nueva para posponerlo. Espera, mejor le agrego esto. Espera, creo que necesito más tiempo. Espera, tal vez no es el momento todavía. Y así pasaron meses, y esos meses se convirtieron en más de un año, y al final ese proyecto simplemente murió en un cajón, en una carpeta olvidada de mi computadora, sin que nadie más que yo supiera que existió. Y durante mucho tiempo sentí que lo había fracasado, sin siquiera haberlo intentado. Lo cual, si lo piensas, es una de las cosas más tristes que te puede pasar. Fracasar por no intentar, fracasar en tu cabeza antes de que la realidad tuviera oportunidad de decidir por ti. Y fue justo después de esa experiencia que decidí, cuando empecé este canal, hacer las cosas distinto. Me prometí que, así el primer video saliera mal, así nadie lo viera, así se viera amateur, torpe, con errores. Lo iba a publicar de todas formas, porque prefería 1000 veces fracasar intentándolo que quedarme para siempre con la duda de qué hubiera pasado. Y honestamente, viéndolo en retrospectiva, mis primeros vídeos eran malísimos, la calidad de audio era terrible, mi manera de hablar era mucho más nerviosa, se notaba la inexperiencia en cada corte, en cada edición. Pero eso no importó, porque ese fracaso inicial fue exactamente lo que me permitió mejorar, aprender, ajustar y poco a poco convertirme en lo que soy ahora hablándote a través de un micrófono. Si nunca hubiera publicado esos primeros vídeos imperfectos, jamás hubiera llegado a este punto, y eso es algo que pienso seguido cuando siento que algo nuevo que quiero intentar todavía no está listo. Y creo que aquí vale la pena detenerme un momento en esa palabra, listo, porque es una de las trampas más efectivas que usa el miedo al fracaso para convencernos de no movernos. Nunca vas a sentirte completamente listo. Eso para mí es casi una regla universal. Siempre va a faltar algo. Siempre vas a sentir que necesitas un poco más de tiempo, un poco más de práctica, un poco más de información. Y si esperas a sentirte 100% preparado antes de intentarlo, lo más probable es que nunca lo intentes, porque ese punto de preparación absoluta simplemente no existe. La preparación real, la que de verdad importa, casi siempre se construye haciendo, no esperando. Y esto me lleva a otro punto que quiero compartirte, y es el tema del perfeccionismo, porque muchas veces el miedo al fracaso se disfraza también de perfeccionismo, y esa es una máscara todavía más difícil de detectar, porque el perfeccionismo se siente como algo positivo, como algo que habla bien de ti, como si fueras alguien muy dedicado, muy detallista, muy comprometido con hacer las cosas bien. Pero cuando ese perfeccionismo se convierte en la excusa para nunca soltar el proyecto, para nunca mostrarlo, para nunca compartirlo porque todavía le falta algo, entonces deja de ser una virtud y se convierte en una forma muy sofisticada de procrastinación, una procrastinación que incluso se siente productiva porque estás ocupado, estás trabajando, estás ajustando cosas, pero en el fondo lo que estás haciendo es evitar el momento de exponerte, evitar el momento en el que ese trabajo va a ser juzgado, evaluado, posiblemente criticado. Y quiero ser honesto contigo, porque yo he caído en esto muchísimas veces, y creo que la única manera que he encontrado de salir de ese ciclo es ponerme fechas límite, comprometerme con lanzar algo aunque sienta que todavía no está perfecto, porque he aprendido que la perfección, tal como la imaginamos, casi nunca llega, y si la esperamos, simplemente nos quedamos congelados para siempre. Otra cosa que quiero mencionarte, y que creo que no se habla lo suficiente, es que el fracaso también tiene un valor que casi nunca reconocemos en el momento, y es que te da información que ninguna otra cosa te puede dar. Puedes leer 1000 libros, puedes ver 1000 tutoriales, puedes escuchar 1000 consejos de gente que ya lo logró, pero hasta que tú mismo lo intentas y te equivocas, no tienes ese conocimiento tan específico, tan personal, de qué es lo que no funciona en tu caso particular. El fracaso visto así no es un obstáculo en el camino, es literalmente el camino. Cada intento fallido te acerca un poco más a entender qué es lo que sí funciona. Va descartando opciones, va afinando el proceso, y aunque en el momento se sienta como un retroceso,
casi siempre, visto con perspectiva, resulta ser un paso necesario hacia adelante. Y esto me hace pensar en algo que también quiero compartirte, y es que muchas veces confundimos fracasar con quedarnos estancados para siempre en ese fracaso, como si un mal resultado fuera una sentencia definitiva, un punto final, cuando en realidad casi nunca lo es. El fracaso, la mayoría de las veces, es solo un capítulo, no el libro completo. Es una escena, no toda la película. Y sin embargo actuamos como si cada tropiezo fuera el cierre definitivo de una historia, como si no hubiera oportunidad de reescribir el siguiente capítulo, de intentarlo de nuevo, de aprender y volver a lanzarnos. Creo que una de las cosas que más nos frena es que le damos demasiado peso emocional a un solo resultado, cuando la vida en realidad está hecha de muchísimos intentos, muchísimos resultados, muchísimas oportunidades de corregir el rumbo. Y quiero dejarte algo muy claro sobre el miedo al fracaso, y es que, casi siempre, lo que imaginamos que va a pasar si fallamos es muchísimo peor de lo que realmente pasaría. Nuestra cabeza se va a los escenarios más catastróficos. Si esto no funciona, la gente se va a burlar. Si esto no funciona, voy a quedar en ridículo para siempre. Si esto no funciona, voy a decepcionar a todos los que confiaron en mí. Y la realidad, la gran mayoría de las veces, es muchísimo más amable que esa versión que construimos en nuestra cabeza. La gente, honestamente, está mucho más ocupada viviendo su propia vida, resolviendo sus propios problemas, cargando sus propios miedos, como para estar pendiente todo el tiempo de tus fracasos. Ese peso enorme que sentimos, esa sensación de que todo el mundo está viendo y juzgando cada movimiento que damos. En la práctica casi nunca es así. La mayoría de las veces, el único que está juzgando tan duro tu posible fracaso, eres tú mismo. Y eso, aunque suene un poco duro decirlo así, también es liberador, porque significa que ese juez tan severo que sientes encima tuyo, en realidad tú mismo puedes bajarle el volumen. Y hay algo más que quiero agregar antes de cerrar, y es la diferencia